favor con el micrófono, Jordi, tu micrófono, ¿ya? Ya, muy bien, Jordi, excelente. Y bien, muchachos, ya estamos pues con nuestra grabación en marcha. Y entonces quería pues comenzar yo resaltándoles que no se olviden de revisar siempre su aula virtual. En el aula virtual, ustedes, muchachos, cuentan pues con un material muy importante, ¿ya? Ustedes tienen aquí una serie de materiales que les va a ayudar, que les va a ayudar mucho en el desarrollo pues de nuestra de nuestra clase, ¿no? Ustedes van a poder complementar de la mejor forma todo lo que nosotros desarrollamos en clase. ¿Ya? A ver, voy a buscar aquí la ventana exacta. ¿Están viendo ustedes ya en estos momentos la ventana del aula virtual, el CPUNI? ¿Sí? A ver, Chantal, si me ayudas, por favor. Ya, muy bien, Chantal, muchas gracias. Fíjense ustedes, muchachos, aquí cuentan ustedes con el material. Ya primero tienen el libro en PDF, todo el libro, las 10 semanas con sus preguntas, pero por cada semana, como pueden ver, van a tener también materiales específicos, como un video. Ustedes ven ese video con detenimiento, un video que aproximadamente va a durar unos 5 minutos, y luego pueden resolver, deben resolver las preguntas que aparecen ahí en su foro, ¿no? Las preguntas a partir del video, ¿no? Algo bastante ágil, sencillo. Está también las diapositivas que los profesores utilizamos en clase. Si ustedes quieren repasar, quieren ver algún dato importante que notaron en la diapositiva, ahí lo van a encontrar. Y también van a encontrar las preguntas que nosotros trabajamos durante la clase. ¿Correcto? Muy bien, muchachos. Entonces no se olviden, ¿ya? No se olviden. Entonces, luego, también es importante saber que nosotros vamos a desarrollar en algunas clases, vamos a utilizar lo que llaman el quizzes, ¿ya? Es un material didáctico muy interesante que les va a permitir a ustedes resolver las preguntas como si se tratase pues de un juego. Así que lo vamos a hacer de una manera ágil. Hoy vamos a comenzar con eso. Así que, sin mayores preámbulos, muchachitos, comenzamos con nuestra clase de hoy y voy a compartirles las diapositivas, ¿ya? Espero que ustedes me puedan confirmar. Chantal, por favor, ¿me vas a ayudar en esta oportunidad? Si ustedes ya están viendo la diapositiva que dice literatura, se preguntan. Sí se puede visualizar. Muy bien, muchas gracias. Y si lo amplío, ¿ahí será bien? Sí, profesor, mejor. Ya, ahora lo que quiero confirmar es si es que comienza a correr. ¿Está pasando a otra diapositiva? ¿Ha cambiado? No. Ah, ese es el asunto, ¿no? Porque cuando se maximiza veo que no está pasando. Ya eso me ha sucedido en el aula anterior. Entonces voy a mantenerlo ahí. Y allí, si lo mantenemos, no van a ver los literarios. ¿Sí? No van a ver que cambian la diapositiva. Sí, profesor. Ahí cambian, ¿no? Bueno, la idea está en no maximizar, entonces creo, para poder hacerlo más ágil, para poder hacer más ágil esta clase. ¿Ya? Muy bien, muchachos. Nosotros vamos a estudiar el curso de literatura, pero específicamente nos centramos en la parte de historia de la literatura. Estudiamos nosotros los diferentes movimientos literarios que han surgido desde la antigüedad hasta nuestros días. Por ejemplo, vamos a comenzar con el clasicismo griego, nos remontamos a la Edad Antigua. Luego vamos a pasar al periodo medieval. También hablaremos después sobre el Renacimiento, el Barroco, el Neoclasicismo, el Romanticismo, el Realismo, ¿no? El modernismo hispanoamericano hasta llegar al vanguardismo del siglo XX. Vamos a hablar sobre el contexto histórico de estos movimientos literarios, sus características, sus representantes y las obras más importantes de estos autores. ¿Correcto? En esta primera clase vamos a hablar, bueno, algo que es importante precisar, géneros y figuras literarias.
vamos a ver cómo es que las obras literarias, según sus características, ya sea según su contenido, o según su estructura, según su forma, las obras literarias se dividen en varios grupos. A estos grupos, o categorías, se les conoce también como géneros literarios. ¿Cuáles son esos géneros literarios? Ajá, eso es algo clave que tú tienes que recordar. Primer dato básico que tienes que recordar. ¿Cuáles son los géneros literarios? Ahí está, mira. Épico, lírico, dramático, narrativo y expositivo. 5 géneros literarios, muchachos. ¿Correcto? Ahora, lo importante es que tú sepas distinguir entre un género literario y otro. Porque las preguntas apuntan en ese sentido. Se busca evaluar en qué medida el alumno conoce cuáles son estos géneros literarios, pero sobre todo, si puede distinguir entre un género y otro, o si conoce las características más importantes de cada género. Por ejemplo, hace poco tiempo, en un examen importante, preguntaban sobre este tema de la siguiente manera. A ver, ¿quién me responde? ¿Ya? Te pregunto. La pregunta decía lo siguiente. Señale qué género literario se caracteriza por su división en actos y por el uso constante de los diálogos. Se divide en actos y utiliza de comienzo a fin unos diálogos. A ver, ¿a qué género literario se estaban refiriendo, muchachos? Dime, ¿alguien que recuerde? Diálogos de comienzo a fin. Género dramático. Excelente. Se refiere al género dramático. De comienzo a fin hay diálogos en las obras del género dramático. Entonces las preguntas apuntan en ese sentido, que tú conozcas las características más importantes de cada género. Ahí está, mira. Vamos entonces a explicar el género más antiguo. ¿Cuál es el género más antiguo? El género épico. Empezamos entonces con el género épico. ¿Correcto? Veamos. En el género épico lo primero que tienes que recordar es que existe un narrador. La pregunta es, ¿qué es el narrador? ¿A quién se llama el narrador? El narrador, en una obra literaria, es esa voz que te está contando las acciones. Es esa voz que te va relatando todo lo que sucede. Es esa voz que te va relatando las acciones de los personajes. ¿Correcto? Entonces, primer dato, en el género épico hay un narrador. Otro dato importante, en el género épico todo está escrito en verso. Profe, ¿me podría precisar cómo es eso de que está escrito en verso? Entonces, presta mucha atención. Las obras literarias pueden estar escritas en prosa o pueden estar escritas en verso. Cuando tú, por ejemplo, ahí está, mira, voy a copiar por acá. Cuando tú, por ejemplo, lees un poema, como este, de Fray Luis Ponce de León, ¿no? Ahí está, dividido en estrofas, muchas veces inclusive los versos tienen cierto número de sílabas métricas, 7 heptasílabos, este tiene 11, endecasílabo. Incluso también se maneja la rima, el ritmo, entonces a ese tipo de composición se le llama, ¿no?, en verso. Debes haber leído de repente algún poema de César Vallejo, de Pablo Neruda, de Gustavo Adolfo Bécquer. Entonces, a eso se llama verso, muchachos. ¿Correcto? Muy bien. Pero cuando tú encuentras que todo el texto está escrito así, de corrido, de extremo a extremo, ¿no? Como cuando leías, por ejemplo, un fragmento del cuento Paco Yunque, o cuando leíste el cuento Los gallinazos sin plumas, o Al pie del acantilado, o fragmentos de la novela La ciudad de los perros, eso es prosa, ¿correcto? Eso es prosa. Entonces, ¿qué estamos hablando? En el género épico hay un narrador que relata las acciones y que está escrito siempre en verso, ¿correcto? Otro dato importantísimo, escucha y no te olvides. En el género épico, ¿qué se narran? Se narran hechos heroicos. Por lo tanto, el personaje, el protagonista o los protagonistas son personajes que van a destacar por su valentía, por su ingenio o por su belleza, que van a vivir grandes aventuras, grandes viajes,
que van a enfrentarse a terribles enemigos. Eso es lo que va a caracterizar al género épico, cerrado entonces. Dentro de todo género vamos a encontrar también especies literarias. Y aquí están las tres más importantes. Hay más, pero solamente te van a preguntar por esas tres. Recuerda, la epopeya, el cantar de gesta y el poema épico. Ahora, es importante que tú sepas distinguir entre una especie y otra, porque ya sabes que en las tres está escrito en verso, en las tres hay un narrador, se relatan aventuras, luchas, pero ¿qué nos va a diferenciar? Dato clave. En el caso de la epopeya, dos cosas debes recordar. Uno, que aparece en la Edad Antigua. Primer dato, surge en la Edad Antigua. Básicamente nos hablan acá del periodo grecorromano, ¿no? Dos, otro dato importante sobre la epopeya, que tiene una gran influencia de la mitología. Aparecen personajes mitológicos, tiene que ver con la mitología de esa cultura, de esa nación, ¿no? Por supuesto, donde surgen. Eso es lo que debes recordar de la epopeya. Ejemplos de epopeyas, los poemas homéricos, la Ilíada, la Odisea, la Eneida de Virgilio, que pertenece a la literatura romana, ¿no? Cerrado con la epopeya. El cantar de gesta surge mucho después, muchachitos. Surge en la Edad Media. Hay una diferencia, mira. Surge en el periodo medieval. Y mira, está conectado con el contexto histórico, porque estamos hablando siglo X, siglo XI, siglo XII. Es un periodo donde las principales naciones de Europa se encuentran en formación. Francia, Alemania, Italia, Inglaterra, Rusia, España, están en formación y están en lucha con otras naciones. Y en ese contexto de luchas van a destacar algunos héroes, pues que están peleando por su nación, que defienden su patria. ¿Te das cuenta? Y muchos de estos héroes van a ser inmortalizados por sus poetas. En la literatura española, muchachitos, ¿cómo se llama a esos poetas? A ver, ¿cómo se llamaban esos poetas que cantaban las aventuras de sus héroes en el periodo medieval? Juglares. Muy bien, excelente, se llamaba juglares. Y a estas obras, repito, se les llama cantares de gesta. Pero el dato clave que tienes que recordar sobre el cantar de gesta, no solamente que surge en el medioevo, sino otro es el dato más importante todavía. Escucha, como el héroe está peleando por su patria, entonces estas obras tienen un profundo sentimiento nacionalista. Y como se está recreando la vida de personajes reales, también entonces tienen una dosis histórica, un peso histórico importante. Por lo tanto, el cantar de gesta se caracteriza principalmente por su espíritu nacionalista y su carácter histórico. Cerrado. Otros ejemplos de cantar de gesta: en España, el cantar de Miocid; en Alemania, el cantar de Roldán, ¿no? El cantar de los Nibelungos en Alemania. En Francia es el cantar de Roldán. Y podemos añadir, inclusive, el cantar de Igor dentro de lo que es Rusia. El poema épico ahora. Dos datos claves sobre el poema épico que tienes que recordar y que por ahí te pueden preguntar. Primero, surge a finales de la Edad Media, lo que se llama la Baja Edad Media. Y todavía se va a seguir desarrollando a lo largo del Renacimiento, el poema épico. Pero el poema épico, escucha bien, se caracteriza, uno, por su lenguaje elegante, culto. A diferencia del cantar de gesta, que es más un lenguaje popular, el poema épico tiene un lenguaje culto, elegante. Dos, segunda característica importante, hay una serie de referencias al cristianismo. En el poema épico abundan las referencias al cristianismo. ¿Entendido? Muy bien. No te olvides entonces. Listo. Ejemplos de obras que pertenecen a este género. Ahí tenemos, miren. ¿Qué vemos ahí? ¿Qué vemos ahí? La Divina Comedia, poema épico, el Cantar de Roldán, ¿no? El Cantar de los Nibelungos, Cantar de Miocid, son cantares de gesta. La Ilíada, la Eneida, la Odisea, que son epopeyas. Muy bien, muy bien. Aquí tenemos un pequeño resumen del género épico que ya hemos explicado, y ahora entramos al género lírico. Escucha. Profesor, ¿Sí? tengo una pregunta. ¿No hay ninguna obra que no pertenezca a todos los géneros o que no tenga un género al cual pertenezca? Bueno, pueden encontrar de repente por ahí rasgos particulares,
Pero lo que pueden ver es que hay obras que combinan géneros literarios. Ya a partir del romanticismo para adelante, hay autores que experimentan con diferentes géneros dentro de una misma obra, ¿no? Por ejemplo, en la obra Las desventuras del joven Werther, ¿no? Es una novela, tiene la estructura de una novela, pero tiene mucho delirismo y también muchos elementos dramáticos, ¿no? Funciona. Entonces, de alguna manera, estas obras sí se van a relacionar con algunos de estos géneros, ¿está? Muy bien, muy interesante tu pregunta. Pero en el género épico, ahí sí todos sí pertenecen a un subgénero. Sí, necesariamente comparten algunos de los rasgos que estamos señalando, ¿ya? Se ha hecho más literatura épica después de los clásicos. Sí, no es muy común, pero eso todavía ha llegado pues en épocas en el periodo colonial, por ejemplo, en la literatura de nuestro país se han escrito poemas épicos. Dentro del Renacimiento se ha buscado de alguna manera revalorizar también el mundo griego, y en ese sentido se han retomado estos, por ejemplo, este tipo de composiciones, como el caso sobre todo de los poemas épicos, ¿ya? En el siglo de oro español también se han escrito poemas de corte épico. Muy bien, vamos a avanzar con el género lírico. ¿Qué es lo que caracteriza el género lírico? Un dato interesante, importantísimo, es que en el género lírico ya no hay un narrador. Primera característica. Entonces, vamos a percibir una voz que comienza a manifestarnos sentimientos, emociones. Ya no narra acciones, emociones, sentimientos. Por ejemplo, abro un libro y comienzo a leer, por ejemplo, hoy el mar y los cielos me sonríen, hoy llega al fondo de mi alma el sol, hoy la he visto y me ha mirado, hoy creo en Dios. ¿Qué noto? Que esa voz, que se va a conocer como el yo del poema, el yo poético, está manifestando un sentimiento de alegría, de felicidad, ha conocido al amor, ha visto el amor de su vida, y además se ha sentido correspondido. Hay una gran alegría en esta voz poética, ¿no? O por ejemplo, abre el libro y comienza a leer. Ya no la quiero, es cierto, pero tal vez la quiero. Es tan corto el amor y es tan largo el olvido, porque en noches como esta la tuve entre mis brazos. Mi alma no se contenta con haberla perdido, aunque este sea el último dolor que ella me causa y estos sean los últimos versos que yo le escribo. ¿Qué percibimos? Un sentimiento de tristeza, de melancolía, debido a la ausencia de la mujer amada. Eso es lo que se percibe en el género lírico, entonces. Hay una gran diferencia con el género épico, ¿sí? No te olvides, entonces. Y así como en el género épico encontramos especies, en el género lírico también encontramos especies. ¿Ya? ¿Cuáles son esas especies del género lírico? Ahora la vamos a ver con detenimiento. Las especies del género lírico. Se puede ver ahí ya, Chantal, esta otra diapositiva, ¿no es así? Cuando dice género lírico y las 5 especies, ¿correcto? Muy bien, entonces ahora pasamos a explicar cada especie. ¿Sí? Acuérdate, oda, elegía, égloga, epigrama y sátira. Oda, la palabra alabanza lo dice todo. Una oda es un poema donde se resaltan las virtudes de algún ser o cosa. Sí, o sea que si yo escribo un poema donde resalto las cualidades, virtudes de mi madre, ese poema sería una oda. Resalto las virtudes, las cualidades de mi pueblo, del lugar donde nací, sería una oda a tu ciudad. Ah, una oda a la madre, una oda a la ciudad. Un poema donde yo canto, resalto las virtudes que son de mi mascota, de repente mi gato, una oda al gato. Claro, el poeta chileno Neruda tiene todo un libro de odas, ¿correcto? El poeta chileno tiene todo un libro de odas. El libro se llama Odas Elementales. Sí, todos los poemas resaltan las virtudes de algún ser o cosa. Hay una oda a la noche, una oda al vino, una oda a los amantes, una oda también a la poesía, a los poetas. Hay oda, por ejemplo, a los números, hay una oda al átomo, oda a la energía, hay hasta oda a la cebolla. Podemos graficar esto mencionando, por ejemplo, una famosa oda de la literatura española. Debes haber escuchado la famosa Oda a la vida retirada de Fray Luis Ponce de León. En esa oda, Fray Luis Ponce de León le canta pues a ese tipo de vida tranquila, apacible, que algunas personas llevan en el campo. ¿Te acuerdas cómo empieza ese poema? Escucha.
qué descansada vida la del que huye del mundanal ruido, y sigue la escondida senda por donde han ido los pocos sabios que en el mundo han sido. Así comienza esa oda a la vida retirada. Es una oda a esa vida tranquila que algunas personas llevan en el campo. Rejunta. Queda entonces claro que es una oda. Elegía. La elegía es un poema que expresa tristeza, dolor, lamento por la muerte de un ser querido. O sea, elegía lo relacionamos con muerte, sí, pues. O sea, profe, ha muerto mi hermano, ha muerto de repente mi padre, y entonces yo escribo un poema donde la de ese acontecimiento, ese poema sería una elegía, por supuesto, una elegía, ¿no? Por ejemplo, cuando César Vallejo tiene un poema titulado A mi hermano Miguel, cuando su hermano muere, él escribe ese poema que dice: hermano, estoy sentado en el podio de la casa, donde nos haces una falta sinfónica. Y recuerdo que jugábamos a esta hora, y que mamá nos decía: pero hijos, Miguel, tú te escondiste una tarde de agosto al alborear, pero en lugar de esconderte alegre, estabas triste, y tu gemelo corazón de esas tardes extintas se ha aburrido de no encontrarte, y ya cae sombra en el alma. Oye, hermano, no tardes en salir. Bueno, puede inquietarse mamá. Es un poema, como pueden ver, que refleja mucho dolor, tristeza. Es el hermano que ha muerto y entonces el poeta escribe toda una elegía. Hay un poema muy famoso del poeta español Jorge Manrique, titulado Coplas por la muerte de mi padre. Entonces, desde el título nos damos cuenta que estamos frente a una elegía. ¿Quedó claro? Muy bien. La égloga, poema pastoril. ¿Por qué a la égloga se le llama también poema pastoril? Mucha atención. Porque en la égloga, la voz que se está lamentando es la voz de un pastor. ¿Y cómo me doy cuenta, profe, que es la voz de un pastor? Porque el pastor también está hablando de su quehacer, que está con su rebaño, o que te está describiendo la naturaleza. Corrientes aguas, puras, cristalinas, árboles que os estáis mirando en ellas, o verde prado de fresca sombra llena. Pero luego notas que ese pastor se está lamentando por cuestiones amorosas. Está lamentando de repente porque es incomprendido en el amor, porque le va muy mal en el amor. Aquí podemos mencionar el caso de las églogas del poeta español Garcilaso de la Vega. Garcilaso escribió 3 églogas famosas. Una de las más populares es la égloga 1, también conocida como la égloga de Salicio y Nemoroso. Luego de que una voz presenta a los pastores, nos dice: el dulce lamentar de 2 pastores, Salicio, juntamente Nemoroso, he de cantar sus penas imitando. Y luego escuchamos a la voz del pastor Salicio, que se lamenta porque su amada, la pastora Galatea, no le corresponde. Y el pueblo dice: oh, más dura que mármol a mis quejas, y el encendido fuego en que le quemo, más helada que nieve, Galatea. Estoy muriendo y aún la vida temo, témola con razón, pues tú me dejas, que no hay sin ti el vivir para que sea. Entonces, muchachos, ¿queda claro que es una égloga? ¿Sí o no? ¿Se entendió que es una égloga, sí o no, querida Chantal? Sí, profe. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, muchachos. Me gusta que estén atentos y que, por supuesto, cuando yo lance la pregunta, ahí puedes utilizar tu micro y también participa. Vamos con el epigrama ahora, ¿ya? El epigrama, escúchame, es una composición literaria breve. Primero breve. Otro, el epigrama se caracteriza porque puede ser de temática amorosa o a veces de temática política también. Porque el epigrama tiene un ingrediente esencial. Y ahí está, ironía ingeniosa. La ironía, como tú bien sabes, es una burla, pero una burla sutil, elegante. Es tan elegante que muchas veces la otra persona, si es un poco desentendido del asunto, y cuenta se va a dar que se están burlando de él, porque están utilizando la ironía, una burla sutil, indirecta, ¿no? Subterfugia, escondida. Eso es lo que vamos a encontrar en todo epigrama, el ingenio para la burla. Por ejemplo, así como el poeta chileno Pablo Neruda tiene todo un libro de odas, el poeta nicaragüense Ernesto Cardenal tiene todo un libro de epigramas. Uno de sus epigramas más famosos dice lo siguiente, escucha:
Al perderte yo a ti, tú y yo hemos perdido. Yo porque tú eras lo que más amaba, y tú porque yo era el que te amaba más. Pero de nosotros dos, tú pierdes más que yo. Porque yo podría amar a otras como te amaba a ti, pero a ti no te amarán como te amaba yo. ¿Te das cuenta? Al final viene, como dice, el golpe, porque yo podría amar a otras como te amaba a ti, pero a ti no te amarán como te amaba yo. Ahí aparece la ironía, ¿no? Al final está la ironía. A eso se llama epigrama. En cambio, la sátira ya no tiene nada de elegante, de sutil, no. La sátira es despiadada, frontal, ¿sí? Voy a hacer otro ejemplo de ese epigrama. Bueno, ahora justamente aquí en nuestro libro, ahí tenemos unos ejemplos más en mi diapositiva, ahorita lo vamos a pasar. La idea es poder avanzar de manera un poquito más ágil para poder desarrollar todo el tema y luego también tenemos nuestra evaluación. Luego de repente cuando termine este bloque, ahí vamos añadiendo algunas cositas, ¿no? El mismo Cardenal tiene un poema, un epigrama donde dice: me levanto y escucho, ¿no?, ruidos, estruendos, bombardas, bombas y bombas. Pareciera que hay una revolución, que se intenta cambiar todo en este país. Pero no, es el cumpleaños del tirano. Al final, mire el golpe, ¿no? Él piensa que la gente se ha rebelado, todos han salido a reclamar contra el dictador, pero no, están sonando cohetes porque celebran el cumpleaños del tirano. ¿Te das cuenta? Entonces, eso es lo que caracteriza al epigrama, la ironía ingeniosa al final. En cambio, la sátira es la burla despiadada. Ahí sí se busca poner de manifiesto los defectos físicos o morales de una persona, ¿no? Por ejemplo, un gran poeta satírico fue Francisco de Villegas, Francisco de Quevedo y Villegas, poeta español, máximo representante del conceptismo, que pertenecía pues al barroco de España. Quevedo escribió muchas sátiras, se burlaba de todo el mundo, sobre todo de un poeta contemporáneo suyo, Luis de Góngora y Argot. Alguna vez le escribió un poema burlándose de la gran nariz que tenía este señor. ¿Saben qué decía? Decía, fíjense, nada más y nada menos: érase un hombre a una nariz pegado, érase una nariz superlativa, érase una nariz sayón y esquiva, érase un peje espada mal barbado. ¿Ah? Érase un hombre a una nariz pegado. El poeta peruano, Felipe Pardo y Aliaga, queriendo imitar también a Quevedo, alguna vez escribió un poema satírico burlándose también de la gran nariz de otra persona. ¿Saben qué escribía? Escucha. Érase una nariz mayor que papa, nariz que en tiempos fríos usa capa, nariz que con su sombra alima tapa. Eso es una sátira, sin lugar a dudas. Muy bien, queridos muchachos. Miren, ustedes aquí van a contar con otros ejemplos. Ahora, cuando quieran revisar sus diapositivas, está en el aula virtual, ya les enseñé, pueden ustedes ir viendo otros ejemplos más de églogas, epigramas, elegías, y también tenemos aquí la sátira que vimos hace un momento. ¿Bien? Muy bien, muchachos. Continuamos viendo los otros géneros: dramático, narrativo y expositivo. Puntual. En el género dramático, teatro. Las obras están escritas sobre todo para ser representadas en un teatro. Ustedes deben haber ido al teatro alguna vez. Muy bien, esas obras que han sido escritas para ser representadas en un teatro pertenecen al género dramático. Las obras del género dramático, correcto, se dividen en actos. Y de comienzo a fin, como dijimos al empezar la clase, abundan los diálogos por todas partes. ¿Ya? No te olvides. También las obras del género dramático se dividen en especies. Tragedias, el nombre lo dice todo, se representa un hecho doliente, funesto. Los personajes al final terminan marcados por la muerte. Y son personajes nobles, que lo tienen todo, de poder, pero terminan marcados por la tragedia. Ejemplo, Edipo Rey de Sófocles. Hamlet, Romeo y Julieta de Shakespeare son tragedias. Bodas de sangre de Federico García Lorca, tragedia. En cambio, en la comedia todo es risa, humor de comienzo a fin.
hay enredos, confusiones, y los personajes son gente del pueblo, ¿no? Son campesinos, son labradores. Ejemplo de comedia, Ñacatita, el sargento Canuto en la literatura peruana, ¿correcto? O también Shakespeare también escribió comedias, como La fierecilla domada, o Sueño de una noche de verano, ¿correcto? El drama, profe, ¿qué pasa con el drama? En el drama, recuerda, se combinan elementos de la tragedia, hechos tristes, ¿no? Dolientes, pero también con elementos de la comedia. O sea, también hay humor, ¿correcto? Fusión de comedia y tragedia, drama. Ejemplos de dramas clásicos en la literatura española, Fuente de Juna, de Lope de Vega. Calderón también escribió dramas como La vida es sueño. En la literatura de nuestro país podemos mencionar la obra El drama quechua Ollantay. ¿Qué sucede con el género narrativo? Mírale. A ver, si estás atento, dime. Si yo digo que en el género narrativo aparece un narrador que va relatando las acciones, ¿con qué género literario que ya mencioné lo relaciono? Épico. Muy bien, excelente. En el género épico también hay un narrador que relata las acciones. Pero hay una diferencia clave. En el género épico todo está escrito en verso, es poesía. En cambio, en el género narrativo todo está en prosa. ¿Entendido? No te mires, prosa. Se divide en varias especies, pero nosotros vamos a recordar sobre todo dos: el cuento y la novela. ¿Y qué distingue, profe, el cuento y la novela? La novela es extensa. Es extensa. Y como es extensa, es más compleja. Es más compleja, sí. Es extensa y compleja. Ejemplo de novela, Los Miserables de Víctor Hugo. Crimen y Castigo, ¿no? De Dostoyevsky. El ingenioso Hidalgo, Don Quijote de la Mancha, de Cervantes. Tienen 500, 800 páginas. El Quijote, sus 2 tomos, 2 partes, pasa las 1000 páginas. Entonces hay más personajes y es más complejo. En cambio, el cuento es breve. El cuento es de una página, de algunas hojas. Se centran en un momento en la vida del personaje. Mencionamos algunos cuentos famosos de la literatura peruana, como El Trompo, ¿no? De Diez Canseco, o El niño de Junto al Cielo, de Enrique Conrays, Al pie del acantilado, de Julio Ramón Ribeiro, Paco Yunque, de César Vallejo, ¿no? El vuelo de los cóndores, de Valdelomar. Ahí tenemos algunos ejemplos de... Cerramos con el caso del género expositivo. Básicamente, en el género expositivo lo que se busca es poner en práctica nuestro espíritu crítico, de análisis, de reflexión. O sea que ya no es protagonista aquí esa dosis de ficción, de imaginación que encontramos en los otros géneros, sino básicamente reflexión, análisis. Y dentro del género expositivo nos interesa resaltar el caso del ensayo. Escucha, el ensayo es una composición, digamos, breve, donde el autor analiza un tema de su interés, que domina, que conoce bien. Y por eso, como conoce bien el asunto, lanza una hipótesis. ¿Por qué pasa tal cosa? Y explica, argumenta, da razones. Por ejemplo, ¿por qué la política peruana está vinculada mucho a la corrupción? Porque yo creo que se debe a esto. Oye, qué interesante esta idea. ¿Por qué no la escribe? ¿Por qué no escribes un breve ensayo sobre eso? Y el alumno comienza a escribir. Yo creo que todo se debe a esto, y pone ejemplos, argumenta muy bien. ¿Qué tengo? Un ensayo. Profe, ¿por qué perdimos la guerra con Chile? Yo tengo una hipótesis, profesor. Manuel González Prada, ese gran escritor peruano, tenía también su hipótesis. ¿Por qué perdimos la guerra con Chile? Él decía, las verdaderas armas de nuestro enemigo fueron nuestra ignorancia y nuestro espíritu de servidumbre. Y escribió todo un ensayo, que se conoce con el título de Discurso en el Politeama. Ahí está muy bien explicado esta hipótesis que él plantea sobre por qué perdimos la guerra con Chile. O sea, profe, que en el ensayo, el autor tiene una hipótesis sobre un tema y lo explica, lo argumenta de una manera muy inteligente, de una manera muy aguda. Sí, eso es lo que caracteriza al ensayo. Cerramos con esto, muchachos, los géneros literarios, y ahora pasamos a ¿qué? Ahora vamos a hablar sobre las especies, sobre las figuras literarias. Están obras teatrales, ¿no? Figuras literarias. ¿Qué son las figuras literarias? Las figuras literarias son algunas estrategias, ¿no? Verbales, recursos verbales que utiliza el escritor, el poeta sobre todo, pero también el dramaturgo, el compositor, ¿no? Para darle mayor expresividad y sobre todo para dotar de belleza a sus palabras, a su discurso.
Así como el músico hace maravillas con las notas, con las melodías, ¿no? Así como el pintor hace lo propio con las sombras, los matices, las perspectivas, las figuras, ¿no? El poeta, el literato, hace lo propio con las palabras y juega con el sonido de las palabras, repite las palabras, ¿no? Utiliza ideas exageradas, utiliza comparaciones, etcétera, etcétera. Una serie de recursos verbales utiliza el poeta. Y a esos recursos verbales se conoce con el nombre de figuras literarias. ¿Correcto? ¿Cuántas figuras literarias existen? Es un número importante, ¿ah? Pero a nosotros nos interesa recordar estas 5 figuras, muchachos. Metáfora, símil, hipérbole, anáfora e hipérbato. Suficiente. Suficiente. Vamos a comenzar explicando el caso de la metáfora. Mira, la metáfora tiene 2 formas. A es a B o también A en lugar de B. ¿Cómo es eso? A es a B. Claro, yo utilizo el verbo ser y digo, sus manos son 2 palomas. ¿Eso es una metáfora? Sí. Su sonrisa era una sirena feliz. Era una sirena feliz. Metáfora. Sus ojos son 2 luceros. Metáfora. Mira esa metáfora hermosa de Jorge Manrique. Nuestras vidas son los ríos. Metáfora, ¿no? Que van a dar a la mar. La mar que es el morir. La mar es el morir. Y las vidas son los ríos. Metáfora. ¿Te das cuenta? Tu rostro es el mejor, es un paisaje de primavera. Tu rostro es un paisaje. Metáfora. ¿Te das cuenta? Cuando el poeta peruano dice, José María Gaona dice, tus caricias son palomas blancas. Eso es metáfora. En la forma A es a B. ¿Correcto? En cambio, A en lugar de B es cuando se reemplaza una idea por otra. ¿Cómo reemplaza una idea por otra? Cuando Manuel González Prada, cuando él se refería a los hombres del pasado, los acusaba de que también los responsabilizaba de la derrota en la guerra con Chile, él decía, los hombres del pasado. A cada momento habla de los hombres del pasado. Pero en un momento dado, ya no habla de los hombres del pasado. Reemplaza esa idea, los hombres del pasado, y dice, esos árboles añosos y carcomidos. Esos árboles añosos y carcomidos. ¿Ya ves? En vez de hombres del pasado, dijo, árboles añosos y carcomidos. Eso es metáfora. Ha reemplazado una idea por otra. Cuando el poeta dice, me cautivan esos luceros que brillan en tu rostro. ¿Qué ha pasado? Los luceros ha reemplazado a la palabra ojos. No aparece la palabra ojos por ningún lado. Él lo ha reemplazado y dice, me cautivan esos luceros que brillan en tu rostro. ¿Te das cuenta? Ha reemplazado una idea por otro. Eso es metáfora. Fácil, ¿no? No te confundas con el símil, porque en el símil la comparación es directa, y cuando es una comparación directa se recurre a la conjunción comparativa como. Utilizo el como mucho, utilizo el como. Así cuando digo, cuando el Buda dice, en la curva del camino, los robles lloraban como 2 niños. Símil. Los robles lloraban como 2 niños. ¿Sí? Comparación, utilizo el como. Símil. Cuando Lorca dice, o cuando el poeta Jorge Eduardo Egilson dice, yo adoraba a mi esposa, alta y silenciosa como una columna de humo. Alta y silenciosa como una columna de humo. Eso es símil, queridos muchachos. ¿Estamos? ¿Ya? Muy bien, quedó. Ahora vamos a ver el caso del hipérbole. Hipérbole, recuerda, exageración. Exageración, ¿sí? Claro, cuando tú escuchas que el poeta dice, voy haciendo con todas mis palabras un collar infinito. Con mis palabras voy haciendo un collar infinito. Eso es una exageración, ¿sí? Pues eso se llama hipérbole. ¿Ya? Cuando el pobre del pastor Salicio se lamentaba porque su amada, la pastora Galatea, no le correspondía, ¿qué decía? Oh, más dura que mármol a mis quejas. Le decía que su amada era más dura que el mármol. Más dura que el mármol. Es una exageración. A eso se llama hipérbole. ¿Correcto? Y la anáfora es una figura literaria, muchachitos, que consiste en repetimos una palabra al comienzo de varios versos. Cuando Melgar en sus yarabíes dice, por ejemplo, Melgar dice, vuelve que ya no puedo vivir sin tus cariños, vuelve mi palomita, vuelve a tu dulce nido. Así comienza, mira,
vuelve mi palomita, y abajo, vuelve a tu dulce nido. Vuelve que ya no puedo vivir sin tus cariños. Vuelve, vuelve, vuelve. Se ha repetido 3 veces al inicio de 3 versos. Anáfora. Para mi corazón basta tu pecho. El otro verso. Para tu libertad basta mis alas. Para y para. Cuando se repite, al inicio de varios versos, anáfora. En cambio, el hipérbaton consiste en alterar el orden lógico del enunciado. Alteramos de manera muy antojadiza el orden del verso. ¿No? ¿Cómo así, profe? Bueno, tú sabes que en una frase encuentro sujeto y predicado. Mira, para que lo note fácil, yo digo, los alumnos estudiaron con ahínco esta tarde. ¿Ya? Pero ¿qué sucede si el poeta viene y dice, con ahínco esta tarde estudiaron los alumnos? Porque no es un orden así enrevesado. Claro, y eso también se utiliza mucho en literatura, en poesía. A esa figura, a ese recurso de cambiar el orden lógico del enunciado, ¿no? Se le conoce como hipérbato. Y el poeta lo hace muchas veces para que gane cadencia, ritmo del poema, porque resulta que suena más agradable, ¿no? Por ejemplo, mira, del salón en el ángulo oscuro, no dice en el ángulo oscuro del salón, no, del salón en el ángulo oscuro, de su dueño tal vez olvidada, silenciosa y cubierta de polvo, veníase el arpa. El sujeto aparece al último, se ha cambiado todo. Hipérbato. Muy bien, queridos muchachos. Esto con respecto entonces al hipérbato. ¿Ya? Muy bien, esas son las que tú debes recordar. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver algunas preguntas, ¿ya? A ver qué tanto has asimilado. Y para eso me interesa que ustedes ingresen a la siguiente dirección. Vamos a jugar un poco, muchachos. Quiero ver qué tan atento has estado a nuestra clase. Atento. Todos muy atentos, por favor. Ven el enlace en el chat. Comparto el enlace en el chat. Y todos entran a ese enlace. Todos ingresan al enlace. Y... ¿Quizzes? A ver, atentos, muchachos. Vamos, vamos, que se nos va la hora. Rapidito. Ahí está el enlace. Todos entramos a ese enlace. A ver, a ver, a ver. Vamos, vamos. Y ponemos ahí, muchachos, ¿ya? Un nombre. Vamos poniendo ahí, que entran ustedes. Veo ahí ya 5 recién. 5. Sigan, rapidito. ¿Dónde están los demás? Vamos, que cierro. Todos entren. Vamos. ¿Ya están? ¿Todos? ¿Todos? A ver. 30, veo ahí, 30, 34. A ver, 5, 4, 3, 2, 1 y cierro. ¿Ya? Empezamos entonces, muchachos. Van a ver las preguntas, 30 segundos por cada pregunta, ¿ya? Y vamos a ver quiénes salen pues primeros al final. Empezamos, muchachos. Vamos con la primera pregunta. Vamos. Marca. ¡Listo! Quedó, muchachos. ¿Cómo les fue? A ver, vamos a ver por aquí. Veo que, ya veo los primeros puestos, Genial. Vamos a ver. Vamos con la siguiente pregunta, muchachos. Marca. 10 segundos. 5,
Tiempo. Ajá. A ver qué tal. Esta vez. Veo aquí. Ajá, mire. Una señorita va adelante. Ariadna Mercado. Vamos a ver cómo sigue, pues. Todavía tenemos unos más, muchachos. A ver si se mantiene Ariadna. Vamos, vamos. Concéntrate, muchachito. Se acabó. Se acabó. ¿Y qué vemos ahí? Iván Guamaní. Uy, uy, uy. Vamos con la siguiente pregunta. Hiperbaton. Hiperbaton. Uf, rapidísimo, ya marcó por ahí alguien. Tiempo. Ajá. Muy bien, muchachos. Los felicito. Y ahora viene, pues, viene la pregunta final. A ver. Bueno, esta es la última pregunta. Vamos a terminar, cerramos acá. Y a ustedes seguramente les sale ya el récord, ¿no? A ver. ¿Quiénes quedaron en los primeros puestos? Amos Cóndor. Muy bien, felicitaciones, ¿eh? Felicitaciones. Aquí también hay dos alumnitos que están acompañando en los primeros puestos. Daniela Calderón y también Iván Guamaní. Excelente, muchachos, los felicito. Dos alumnos que han hecho perfecto las 4 preguntas. Los felicito mucho. Han trabajado de manera formidable esta actividad. ¿Qué les pareció, muchachos? ¿Qué les ha parecido esta actividad? ¿Sí? Bueno, sí, así pueden hacer siempre, ¿no? Por ahí vamos a ir empezando poco a poco y luego ya vamos a ir viendo pues que todo va a ir mejor, ¿no? Todo va a ir mejor. Yo lo que voy a hacer en estos momentos, fíjense, les voy a compartir para ustedes ya, para ustedes va a quedar qué cosa, les voy a compartir un enlace, ya, voy a compartirles este enlace, a ver, vamos a copiarlo, y lo vamos a ver si me confirman ustedes que está pegando aquí. Este es un enlace. Ya. Ya, no, qué pena, estabas yendo adelante. Mira, pero ese enlace que les estoy compartiendo en estos momentos, tiene pues 10 preguntas de nuestra clase. Son 10 preguntas y ustedes van a poder jugar, entrar ahí a resolverlas. Plazo hasta el domingo, ¿eh? De repente ustedes terminan su clase ahora tranquilos, sin mayores apuros, y ya de repente mañana o en otro momento tranquilos, entran y resuelven. No se... A ver. Buenas tardes, profesor. No puedo entrar al enlace. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Ahora sí, ¿me confirman ustedes? Ahí está. Ahora sí tiene que verse de todas maneras. Me sale código de juego no válido, profesor. ¿Este último también? El que acabo de enviar ahorita. Ahora sí, dice Jefferson. Ahora sí, muy bien. Muy bien, Sebastián. Ahora sí todos confirman que ahora sí. Muy bien, Stephanie. Melanie, muy bien. Ahora sí, profesor, ahora sí. Muy bien, Lini. Entonces lo máximo. Eso ustedes lo pueden hacer con cuidado. Mira, va a estar ahí abierto hasta el domingo. O sea, ustedes en cualquier momento que se sientan ya
tranquilos, ¿no? Repasan inclusive, pues, ¿no? Inclusive vuelven a ver su video, repasan sus diapositivas, en un momento que digan, ahora sí, pues, a ver, que vengan esas 10 preguntas, ¿no? Y entonces, no va a estar ahora, Juan, ya con calma lo puedes ver, como te digo, va a estar activo hasta el domingo por la noche. Entonces ustedes ya hacen su repaso, y eso es lo que vamos a hacer en estos momentos, ¿ya? Un breve repaso, nos quedan pocos minutos, suficientes para poder hacer el repaso correspondiente, ¿ya? Acabo de mandar uno último, Jordi. Fíjate, acabo de mandar un enlace nuevo. Para los que no lo vieron, voy a copiarlo otra vez. Sí, este es el que sí se puede hacer, ¿no es así? A ver, me confirman todos, porque todos confirmaron que ahora sí decían, ¿no? Está bien, profesor, sí, entra ya. Ya, muy bien, Jimmy, excelente. Gracias más bien por la confirmación. Entonces, muchachitos, ¿qué les ha parecido pues esta actividad? ¿Les ha interesado? ¿Les ha gustado? En algunas clases, en algunas, no todas, porque a veces el tiempo no lo permite, y a veces tenemos 2, 3 autores, varias obras, y tenemos que explicarlo todo pues, de una manera muy ágil, muy dinámica, y como pueden ver, pueden invertir al menos unos 10 minutitos para poder trabajarlo con cuidado y ustedes puedan participar de la mejor forma. Entonces, muchachitos, haciendo una síntesis rápida de nuestra clase de hoy, vemos pues géneros literarios. ¿Cuáles son los géneros literarios que hemos trabajado? Épico, lírico, dramático, narrativo y expositivo. ¿Qué es lo más importante en el género épico? Profe, hechos heroicos, viajes, aventuras. Además, la presencia de un narrador. Muy bien. ¿Cuáles son las especies, no? Las especies que más utilizamos o que resaltamos en el género épico han sido, tenemos el caso de la epopeya, ¿no? El cantar de gesta y el poema épico. Lo más importante de la epopeya, edad antigua, relación con lo mitológico. Lo más importante del cantar de gesta, medioevo y sobre todo su carácter histórico y nacionalista, ¿correcto? Su carácter histórico y nacionalista. Muy bien. En el poema épico, sobre todo, había que resaltar, en el poema épico vimos las referencias constantes al cristianismo. ¿No es así? Las referencias constantes al cristianismo. Y luego vimos en el género lírico, ¿qué es lo que más destaca? La subjetividad, el mundo interior del poeta, sus emociones, sus sentimientos, ¿correcto? Sus emociones, sus sentimientos, muy bien. Y vimos algunas especies también del género lírico. Oda, elegía, égoda, epigrama y sátira. Una preguntita, muchachos, como para ir ya cerrando, ¿no? ¿Cuál es la especie literaria que se caracteriza porque muestra la vida de los pastores? Amor pastoral. Égloga. Poema pastoril. Égloga. ¿Cómo se llama el poema que refleja un sentimiento de dolor por la muerte de un ser querido? Elegía. Elegía, excelente, excelente. ¿Cómo se llama el poema donde se hace referencia a una ironía? Se utiliza la ironía. Epigrama. Epigrama, muy bien. Y el poema donde se resaltan las virtudes de algún ser o cosa. Oda. La oda. Muy bien, muchachos. Excelente, la oda. Muy bien, a ver, en el género dramático, ¿qué es lo que más caracteriza al drama? Vimos, drama. ¿Qué es lo que caracteriza? ¿Qué tiene de ambos? Muy bien, combina, ¿no? Muy bien, combina elementos de la comedia con elementos de la tragedia. ¿Cierto? Muy bien, excelente, muchachos. ¿Cómo se llama la composición donde se hace una burla directa, frontal? Sobre todo de una persona. Muy bien, Santa. Sátira. Muy bien, Jordi. Sátira.
¿Cómo se llama la figura literaria donde se manifiesta una exageración? Hipérbole. 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 ¿Todos los demás me están escuchando bien? Se le escucha medio entrecortado, profe. Ya. Hipérbole. Comparación directa entre dos cosas. Metáfora. Metáfora. Muy bien, muy bien. Comparación directa entre dos cosas, directa, utilizando la conjunción comparativa. Se llama ¿ya? Muy bien. Y el cambio del orden lógico del enunciado. Hiperbatón. Verbatón. Excelente, ¿ah? Y se puede empezar con la forma A es a B. Con la forma Metáfora. A y B. Metáfora. Metáfora. Muy bien, muchachos, muy bien. Bueno, en realidad, pues, 5, 3 y 17 ya. Vamos a ir cerrando nuestra grabación. Profesor, tenía una pregunta Sí, Andrés. respecto a cómo es que cómo es que se ponen